El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los hitos de la historia contemporánea que ha marcado precedente y lo continúa haciendo en la política internacional actual. Ha ocasionado la pérdida de miles de vidas humanas, distintas olas migratorias y crisis de refugiados. También ha provocado el terrorismo y que muchas personas pierdan la capacidad de ejercer su fe, entre otras cosas que ciertamente son terribles. Y antes de comenzar, quiero aclarar que este siguiente tema es bastante extenso, por lo cual en este video únicamente me centraré en explicar los orígenes del conflicto. Y este conflicto tiene 72 años activo de manera oficial y unos cuantos años más de manera no oficial. Es decir, el conflicto árabe-israelí comenzó en 1948, pero desde aproximadamente 2 décadas antes ya había una confrontación directa entre árabes y judíos en la tierra de Palestina. Y también cabe señalar que es un tema que genera debate y polémica. Y consciente de esto, me esforzaré en ofrecer información para que cada quien tome su propio criterio. Pero para entender un poco mejor los orígenes de este conflicto, hay que regresar un poco en la historia. Y dice, hago como que viajo en el tiempo. No, aquí no. No, aquí tampoco. Sí, aquí sí. Todo comienza con la expulsión de los judíos en el año 70 después de Cristo por los romanos, al mando del general y posterior emperador Tito. Esto dio lugar a algo conocido como la diáspora judía, es decir, la dispersión de los judíos por todo el mundo. Creo que ya había hablado de esto en otro video. Y es en este momento que los romanos le cambian el nombre a este territorio donde habitaban los judíos de Judea a Siria, Palestina. Y esto fue con el objetivo de borrar la presencia e historia judía de esta región. Los romanos le pusieron Palestina porque su raíz etimológica significa Filistea, que fue un antiguo pueblo enemistado con los antiguos israelitas, es decir, los judíos, y que fueron un pueblo que habitó en las costas del Mediterráneo, en lo que actualmente es Israel y Egipto. Y bueno, este sitio continuó bajo dominación romana y posteriormente bizantina hasta el siglo 7 después de Cristo, o sea, más o menos como 600 años. Y esto fue hasta el siglo 7 cuando se presenta el auge del Islam en todo el Medio Oriente y casi inmediatamente la conquista musulmana de la región de Palestina. Asimismo, en estos años, un califa, que es como una combinación entre papa y rey, o sea, en el mundo occidental, construyó la Cúpula de la Roca en Jerusalén, sitio que es sagrado para los judíos y para los musulmanes, porque de acuerdo al Islam, Mahoma, su profeta, ascendió al cielo desde esta región, justo desde donde se construyó la Cúpula de la Roca. Y cabe señalar que el sitio donde se construyó esta mezquita, la Cúpula de la Roca, que es la tercera más sagrada para el Islam, se construyó sobre la ruina del segundo templo de los judíos, templo que fue destruido por los romanos, como ya lo dije, en el año 70 después de Cristo, del cual únicamente hoy en día sobrevive el Muro de los Lamentos. Entonces, ese sitio es sagrado para dos religiones, para el Islam y para el judaísmo. Y esto tiene sentido porque, como ya lo mencioné en el video pasado, ambas religiones comparten una tradición histórica. Y este sitio tendrá especial importancia en un futuro. Así que, ojo ahí. Se fue poblando por personas de origen étnico árabe poco a poco, puesto que los judíos ya no habitaban ahí. Y desde ese momento, esa región o esa porción de tierra perteneció a unidades políticas mayores, puesto que nunca fue un territorio independiente. Es decir, una tierra dominada por sultanatos, imperios, califatos e incluso reinos cruzados por alrededor de 800 años, porque históricamente la región de Palestina, hoy Israel, y la zona circundante conocida como el Levante, ha sido muy importante para el comercio internacional, puesto que ahí se juntan tres continentes: África, Asia y Europa. Y no fue hasta que el Imperio Otomano dominó esta región en el año 1517 que fue cuando llegó la estabilidad política a esta región. Pues en este año el Imperio Otomano conquistó la región de Palestina y la tuvo en su control durante 400 años.
hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Es entonces que brincamos hasta el siglo XIX a Europa, donde se estaban gestando movimientos sociales y políticos muy interesantes. Entonces, en el año 70, los judíos fueron expulsados de esta región, y a finales del siglo XIX, es decir, 1800 años después, la mayoría de los judíos habitaban en Europa Central y Occidental, es decir, habitaban en las regiones de los actuales Rusia, Austria, Polonia, Alemania y Ucrania, y bueno, sufrían constante acoso y segregación. Y a decir verdad, este pueblo históricamente sufrió esta situación, ya que al ser una minoría étnica y religiosa, vivían excluidos de la sociedad europea. La diferencia es que a finales del siglo XIX, es decir, en los años 1800, las sociedades europeas se transformaban, entre muchas comillas, en sociedades laicas y con valores heredados de la Revolución Francesa. Esto quiere decir que en esos años se separaba la religión del Estado y supuestamente podrías practicar la religión que tú quisieses sin ser discriminada o discriminado por el Estado. Por otro lado, Europa era un hervidero de nacientes nacionalismos. Por ejemplo, el nacionalismo alemán o el nacionalismo italiano. O sea, todos querían tener su propio país. Estaba de moda. Y la cosa es que pese a todo esto, los judíos no lograban integrarse completamente a las sociedades en Europa, pues de alguna manera continuaban siendo repudiados en los lugares que habitaban, pues se les consideraban ciudadanos de segunda. Y aunque ante la ley eran iguales a los demás, seguían cargando con cierto estigma y también cierto rezago educativo, económico y social. Es decir, no se encontraban en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano europeo cristiano. Y esto fue caldo de cultivo para que surgiera el movimiento nacionalista judío, que más adelante buscará establecer un Estado-nación para este pueblo. Y sí, este movimiento es conocido como sionismo. Y con el sionismo es que inicia el verdadero conflicto entre Israel y Palestina, pues fue el detonante para que muchos judíos comenzaran a emigrar a la región de Palestina, que por cierto continuaba siendo habitada por árabes desde hace casi 1200 años. Entonces, con la llegada de estos forasteros, los judíos, a una región habitada por árabes pero administrada por los británicos, producto del acuerdo Sykes-Picot, del que ya hablé en un video anterior, empezaron los problemas. Entonces este conflicto escaló y escaló hasta que en 1947 la recién creada Organización de las Naciones Unidas decidió intervenir. Pero tendrán que esperar hasta el próximo martes, porque en el siguiente video les contaré sobre el inicio y desarrollo del conflicto árabe-israelí. Así que espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo. Si tienes una duda, no dudes ponerla aquí abajo en los comentarios. Yo soy Luis Gallo. Te recuerdo, no olvides suscribirte y dejar un like en este video. Hasta la próxima.